Bienvenidos a su programa Xochitlachtol a través del canal Ellos y Nosotres. Hoy tenemos el gusto de conversar con el profesor Lev Velázquez. Él es profesor de telesecundaria de Michoacán, quien también participa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación. Y pues hoy nos compete hablar, viene el Día del Maestro y también se acerca un paro general que ya había estado dentro de las acciones estratégicas de la CENTE, pero ahora cobra mayor relevancia, ya que hay promesas de quitar varias leyes que siguen pendientes, entre ellas la reforma educativa, la ley del ISSSTE 2007, y para eso, profe, bienvenido. Gracias por platicar con nosotros acá en el programa. Muchas gracias, Daliri, a ti, al canal, a los que colaboran y a los que hoy también nos escuchan y nos ven por este medio. Así es, querido profesor, y pues cuéntanos, ¿en qué va esta lucha contra la reforma del ISSSTE 2007? Sí, bueno, yo creo que fue a partir básicamente de una serie de planteamientos que se hicieron desde el sexenio pasado, en los que había la posibilidad o se colocaba la posibilidad de que hubiera una reforma al sistema pensionario y que a partir de esta, bueno, pues se iba a revertir el proyecto que emerge con el neoliberalismo. Y bueno, pues una vez que no se cumplen, digamos, estos planteamientos, promesas, vamos a decirlo también así, de parte del gobierno federal, o bien que se hacen algunas modificaciones legislativas mínimas que no tienen la trascendencia ni la profundidad de una reforma de gran calado, pues se suscita la inconformidad del magisterio nacional. Mi impresión es que esta inconformidad viene sobre todo de los sectores más jóvenes del profesorado, de aquellos que ingresaron al servicio educativo después de 2007 y que básicamente tienen un régimen de cuentas individuales. Estamos hablando más o menos del 70% de estos trabajadores, de un universo de 3 millones de trabajadores que cotizan al ISSSTE o cotizan al Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que, bueno, pues sobre ellos cargan a cuestas una gran, vamos a decirlo, injusticia, ¿no? Porque hoy a través de las cuentas individuales, estos jóvenes básicamente tienen que erogar de su propio salario, de sus propios recursos, ahorros constantes para poder fondear su jubilación, para poder garantizar su jubilación. Hoy se habla de que una persona que quiera retirarse con un salario más o menos que le permita tener una vida con cierta dignidad, tendría que completar un monto de 2 millones de pesos, es decir, una cantidad estratosférica que no alcanzan para 30 años para poder juntar esta cantidad, o bien tendrías que hacerlo, como ya lo decíamos, tomando de tu propio salario, reduciendo tu propio salario quincenal, mensual, para poder garantizar una vida con cierta dignidad una vez que te retires, ¿no? Entonces, cuando el gobierno federal no solamente no cumple, ¿no?, que pudiera tener una reforma pensionaria que revirtiera el proceso de privatización de la administración de los ahorros, sino que además plantea hacer un nuevo cargo, ¿no?, a costa de los trabajadores con un nuevo impuesto, pues viene esta inconformidad que afortunadamente atiende un llamado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que venía empujando ya
a partir justamente de 2007 y se ha mantenido de manera constante, pero que a su vez resulta de la propia inconformidad de los trabajadores de la educación con las secciones sindicales institucionales o que nosotros popularmente les decimos como representaciones charras y bueno, pues junto con esta lucha histórica de la CENTE, pues emergen una serie de movimientos, sobre todo en el norte del país y por qué no decirlo también en el sureste mexicano, donde la CENTE no tenía, digamos, una presencia mayoritaria o contundente como lo ha tenido en el territorio histórico que ha ocupado a lo largo ya de más de 40 años. Es verdad, hemos visto la ardua participación en los mítines recientes de muchas delegaciones que antes tal vez no tenían esa participación tan significativa. Campamentos recientemente que vimos y este reciente paro y jornada de lucha de 3 días que tuvo la CENTE antes del paro general, porque pues sí, son muchas las peticiones que tiene el magisterio disidente, el magisterio que ha impulsado los derechos de los trabajadores de la educación desde hace 46 años ya. Y este movimiento magisterial ocupó el Zócalo con la primera presidenta y mostró el músculo y ahora van con todo contra esta ley del ISSSTE del 2007. Y para entender qué va a pasar con este paro general, cuéntanos, profesor Lev, ¿qué acuerdos se han tomado? Y pues sabemos que este paro general será el Día del Maestro, el 15 de mayo. Sí, pues justo a partir de haber retomado las movilizaciones y que tuvieron una contundencia importante en el plantón de la Ciudad de México, este último que pues fue no solo simbólico en el sentido de que se mostró, ¿no?, ahí la inconformidad en una parte importante del Zócalo de la capital, sino que fue histórico en tanto había ya un periodo en el que no se había mostrado la contundencia de movilización del magisterio, desde el periodo de Enrique Peña Nieto, más o menos, y que bueno, pues fue el despliegue de una serie de acciones que se relacionaron con el bloqueo del aeropuerto, con el bloqueo de algunas vialidades fundamentales de la Ciudad de México, entre otras actividades que se desplegaron en los estados, tanto por la CENTE como por estos movimientos emergentes. Y ahí hay una serie de planteamientos por parte del gobierno federal, donde, bueno, como un primer triunfo parcial, lo vamos a decir así, retiran una iniciativa que intentaron aprobar ahora en 2025, en la que yo comentaba que hay un nuevo gravamen a los trabajadores que resulta una carga adicional a la que ya tenían los trabajadores de la educación o bien los trabajadores que se fueron sobre todo por las cuentas individuales y que ya tenían que destinar más recursos de los que obligatoria o automáticamente se les descuentan a través de sus cheques. Y que bueno, pues se retira esta iniciativa 2025, me parece un triunfo parcial. Se recuperan algunas ideas, por ejemplo, que ya se habían aprobado incluso en el periodo del presidente Andrés Manuel, se ratifican acá. Una de ellas tiene que ver con que hay un fondo de aportaciones del bienestar que aplicaría una vez que los trabajadores cumplan 65 años y que completaría, ¿no?, la jubilación que otorgaría, que, se otorgaría a través de la legislación como derecho constitucional, pero que esta nueva aportación o este nuevo fondo completaría más o menos a lo que se dice que es la media nacional de los que cotizan al IMSS, que está más o menos en unos 17,700 pesos mensuales, pero que tiene una serie de trabas. Por ejemplo, en este fondo del bienestar lo que se dice es que sería siempre y cuando existan recursos económicos suficientes, ¿no? Es decir, este es un engaño, ¿no? Porque pues ese es
justamente el problema de muchos de los derechos. Bueno, tienes este derecho, pero no tengo recursos, no hay fondo y por tanto, aunque tengas el derecho, no te puedo dar este nuevo fondo, esta nueva aportación del bienestar. En esta propuesta que recupera la presidenta, insisto, del periodo anterior de los gobiernos que se autodenominan de la Cuarta Transformación, también tiene otras complicaciones. Por ejemplo, no tiene un fondo que se esté nutriendo constantemente, sino que es un fondo único que podría durar más o menos hasta 2045, ¿no? Cabe decir aquí que los que se van a jubilar antes de 2045 es un sector poblacional del universo de los 3 millones de trabajadores al servicio del Estado muy pequeño. La mayoría de los trabajadores que se van a jubilar, que entraron con esta legislación de 2007, lo harían hasta después de esta fecha. Entonces, lo que significa es que después de esta fecha ya no va a haber fondos. Cuando la mayoría de los trabajadores que existen actualmente se jubilen, ya no va a haber fondos, entonces implicaría ahí un problema, ¿no? Y bueno, y también en tanto esta demanda de que se congele la edad de jubilación a los 28 años para el caso de las mujeres, a los 30 años para el caso de los hombres, solamente se atiende que se congela la tabla, ¿no? Por edad ascendente a los 58 años para el caso de los hombres, a los 56 para el caso de las mujeres, pero con todo y esto, bueno, pues tendrías que trabajar mucho más tiempo de los 30 años para poder jubilarte. Esto es lo que propone el Ejecutivo Federal. No resuelve, no resulta satisfactorio para las maestras y los maestros. Lo que dicen las profesoras y los profesores es: nosotros queremos que se revierta la ley de 2007. ¿Y qué significa eso? Que volvamos a un régimen solidario de pensiones, es decir, que sea un régimen que se fondee, ¿no?, con las constantes aportaciones de los trabajadores, que se fondee con las constantes aportaciones del Estado o del patrón en este caso, pero que además se administre de manera pública, que no se entregue a las administradoras privadas. ¿Por qué? Bueno, porque estas administradoras tienen una ganancia pues estratosférica administrando nuestros ahorros. Estamos hablando más de 36,000 millones de pesos anuales, ¿no? Algunos dicen que esto representaría alrededor del 20% del Producto Interno Bruto y las propias administradoras privadas lo que dicen es que en unos 15 años estarían solo administrando los ahorros de los trabajadores a través de los sistemas de ahorro privados, alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, es decir, estamos dejando gran parte del dinero en las afores privadas, en la banca comercial, y esto no conviene, digamos, no convence a los maestros particularmente, ¿no? Y bueno, pues lo que dicen los maestros es: tenemos que recuperar ese fondo público, y además que otra cosa es que calculen las pensiones en lo que llaman salarios mínimos, ¿no? No en unidad de medida de actualización. ¿Por qué? Porque las unidades de medida de actualización tienen un valor menos de la mitad de lo que tiene un salario mínimo, y eso hace pues más empobrecido el salario con el que se jubilan los trabajadores al servicio del Estado. Esas son las demandas fundamentales en tanto el sistema pensionario, que hoy siguen vigentes y que están convocando a la huelga general. Es que a mí me parece importante señalar que estas peticiones no son nuevas y que de hecho todos estos cambios y peticiones ya los había hecho la CENTE en realidad desde aquellas protestas contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y 10 años después de aquellas multitudinarias manifestaciones, y la CENTE sigue en contra de esta misma ley del ISSSTE injusta que quitó las pensiones en un régimen solidario, como ya nos comentaba el profe. Comenzó a calcular en UMAS y no en salarios mínimos, se ha vuelto injusto, y
Además, hicieron firmar a muchísima gente para cambiarla a este régimen sin que ellos estuvieran conscientes, con amenazas. Fue todo irregular. Entonces, profe, a nosotras nos gustaría saber qué ha pasado también con los funcionarios entrantes. Digamos, si bien esto es una lucha sostenida desde hace varios años ya, ¿qué ha pasado con estos funcionarios nuevos? Tenemos también, bueno, nuevos en lo que cabe, ya llevan 6 meses o más, pero ya también han habido acciones contundentes y reuniones tanto con Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el secretario de Educación, Mario Delgado, con muchas autoridades, y pareciera que eh, hay entrada a la gente, pero por otro lado tampoco vemos que las cosas se muevan. ¿Qué está sucediendo, profe? Bueno, yo creo que la postura, hay quienes identifican la responsabilidad para no resolver estas demandas que son históricas por parte de la gente. Los funcionarios, pues sí, de primer nivel, vamos a decirlo, pero yo creo que la postura de la presidenta también es fundamental, ¿no? Ella ha dicho en reiteradas ocasiones que si bien está atendiendo a la gente, no hay los recursos suficientes por parte del gobierno de la República para solventar estas demandas que se están colocando en las mesas nacionales. Y esta es la postura general, por supuesto, del director nacional del IMSS, de la Secretaría de Gobernación, del propio Mario Delgado, etcétera. Es decir, de Mario Delgado como secretario de Educación a nivel nacional. Esta es la misma postura que se replica en los funcionarios de primer nivel. Pero a nosotros, pues, nos parece bastante debatible. Yo creo que por lo menos por dos cosas, ¿no? Yo imagino las cosas así, andamos los maestros y las maestras por ahí, diciéndole a un gobierno que se nombró o se caracterizó como que acabó con el neoliberalismo o que trascendió el neoliberalismo, diciéndole, mira, estos son nuestros ahorros, si acabaste con el neoliberalismo, ¿por qué lo siguen administrando la banca privada? ¿Y por qué tu Estado, ¿no? Estado de bienestar o Estado en transformación, o que pone como prioridad a los pobres, a la prosperidad compartida, ¿por qué no quieres administrar los ahorros de los trabajadores, ¿no? Y el otro elemento que me parece bastante debatible es con respecto al no hay recursos económicos, ¿no? Porque bueno, si nosotros estamos diciendo que las administradoras privadas hoy están llevándose el 20% del Producto Interno Bruto y se llevarán sus propios cálculos, lo dicen así, en unos 15 años el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué el Estado público, por qué el gobierno nacional se niega, ¿no?, a recoger ese dinero, administrarlo por propia cuenta y fondearse a partir de la administración de los ahorros de los trabajadores para poder solventar una demanda que además es muy justa, que además parece muy lógica, ¿no? Por eso yo decía eso, parece muy lógico que uno ande por ahí diciéndole, estos son mis ahorros, no quiero que los administre la banca privada, confío en el gobierno, aún confío en el sistema público estatal y quiero que ustedes los administren, ¿no? O sea, es decir, me parece muy debatible eso. Creo que nosotros tenemos los argumentos suficientes para decir sí existen posibilidades alternativas para que nos devuelvan a un sistema solidario de pensiones, ¿no? Entonces, frente a esta necesidad, pues no nos queda más que convocar a la huelga. Hoy la huelga no es una huelga solo magisterial, es como en aquel tiempo, en 2007. Estamos convocando o se está convocando a todos los trabajadores afectados. ¿Quiénes son estos trabajadores afectados? 3 millones de personas que trabajan para el Estado a nivel nacional. Sí, y eso sin contar que desfalcaron al ISSSTE, que hay una gran deuda también y que también pasar las afores hacia un sistema privado ha contribuido también a la privatización de la educación.
¿no? O sea, de manera directa o indirecta, esto está todo relacionado. Profe Lev Velázquez Barriga, vamos a ir a un breve corte a escuchar y a rememorar también cómo fue este paro magisterial en el Zócalo. Y regresamos para continuar con esta entrevista. Para nosotros primero es importante reconocer la gran participación que tuvimos en este paro de 72 horas de muchos contingentes de la CENTE que no nos habíamos movilizado de esa manera desde hace 10 años y por lo tanto merece un reconocimiento para todos los compañeros y todas las compañeras que llegaron a la Ciudad de México y también quienes estuvieron en sus respectivos estados realizando actividades políticas en el marco de este paro de 72 horas. Hablándose ya como tal de las demandas que tenemos como magisterio de la CENTE, es importante recalcar que tenemos una demanda desde hace 18 años, que es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 que nos impuso Felipe Calderón y que se mantuvo en todo el periodo de Peña Nieto y que se mantuvo en todo el periodo de López Obrador y que ahora se sigue manteniendo. Pues así fue. Regresamos después de ver este relato visual de cómo estaba el Zócalo apabullantemente lleno en esta protesta magisterial de febrero en donde la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezó este esfuerzo. Recordemos que la ley del ISSSTE del 2007 afecta en realidad a todos los trabajadores del gobierno en general, pero son los profes los que siempre están a la vanguardia de las luchas y eso, pues por eso también queremos que el profe Lev Velázquez nos cuente en esta entrevista esos esfuerzos que desde Michoacán han impulsado los profes de la CENTE y también los profes que están luchando por una educación mucho más integral, en donde se consideren las cuestiones culturales y en donde también se pueda buscar, pues, hacer una vida comunitaria más integral hacia dentro de las escuelas. Cuéntanos, profesor. Sí, bueno, hay un proyecto aquí que yo creo que surge por allá en los años 90, justo cuando se da esta reforma educativa en la que se prefigura que se abriría el Tratado de Libre Comercio y que la educación pues tenía que adecuarse al sistema competitivo, global, de formación de capital humano, de habilidades rentables para las maquilas, para las empresas, y ahí empieza a haber una discusión muy interesante en el magisterio michoacano, donde se colocan ideas que tienden a pensar en el sujeto, en las personas, no como capital, no como portadores de habilidades rentables, sino como seres humanos integrales, es decir, con múltiples capacidades, múltiples habilidades y potencialidades que estas desarrolladas a través de la educación, pues le permitirían tener una vida a plenitud, vamos a decir, ¿no? En el desarrollo de estas múltiples capacidades, ¿no? Y de ahí que se le haya denominado escuela integral, ¿no? Se abocaron a contrarrestar con una serie de programas alternativos este neoliberalismo educativo a través de escuelas que denominamos escuelas integrales, a través de proyectos de alfabetización popular, a través de otros proyectos que hacían la gestión comunitaria de los aprendizajes, pero también de la organización del pueblo, como fueron los centros de desarrollo para la creatividad, el arte, la cultura y el deporte. Desde entonces, también habrá que decirlo, pensamos en desterrar a las empresas transnacionales de la comida chatarra de nuestras escuelas. Esto que hoy se está haciendo, pues nosotros ya lo hicimos desde hace bastantes décadas como una guerra declarada contra los responsables de la dieta mórbida
de los mexicanos, sobre todo de los niños y de las niñas del país, y un proyecto de formación también de las educadoras y los educadores populares para que pudieran reconocer de manera ardua, sistemática, académica, militante, por supuesto, también, cuáles eran aquellas pedagogías en la historia de los movimientos sociales, de las rebeldías, del pensamiento nuestroamericano, de la izquierda, indoamericano, que nutrían este proyecto educativo. Entonces nos abocamos a organizar lo que llamamos los talleres estatales de la educadora y el educador popular, una línea de investigación tendiente a mostrar nuestras propias reflexiones, teorizaciones, por qué no decirlo, nuestros diagnósticos del sistema educativo neoliberal, nuestras propuestas sistematizadas de lo que veníamos haciendo como magisterio, y desarrollamos toda una línea de investigación y de formación sobre el proyecto alternativo de educación. Y bueno, pues llegado ahora, hay un intento de cooptación por parte del gobierno federal a través de esto que se llama la nueva escuela mexicana, que por un lado dice, ya recuperamos todo lo que la CENTE ha hecho, y empieza a desdibujar, digamos, lo que se había hecho por parte de la coordinadora en los diferentes territorios históricos de la resistencia pedagógica, pero por otro lado también permite una cierta posibilidad de autonomía en la que es transitable la idea de que se puede hacer educación situada, es decir, educación desde el diálogo con las comunidades, desde el diálogo con los territorios, con los sujetos, las personas, las colectividades que viven en estos territorios, y pues hay un sector de compañeros y compañeras que aprovechan, digamos, esta fisura del sistema, esta puerta que se abre en la nueva escuela mexicana, y empiezan a tejer un puente entre lo rescatable de la perspectiva institucional y más allá de los límites de esta perspectiva, nosotros les decimos en los bordes de la nueva escuela mexicana, un planteamiento que habían hecho a lo largo de muchos años, pero que había sido criminalizado, es decir, la autonomía de los profesores, la capacidad de codiseñar, la facultad de crear nuevos materiales educativos, la idea de poder colocar contenidos curriculares que fueran contextualizados, que fueran rebeldes, que fueran pertinentes, necesarios para las colectividades, para las comunidades. Pues esto fue de alguna manera criminalizado durante mucho tiempo por el Estado, pero que hoy a través de esto que llaman autonomía profesional, codiseño curricular, flexibilidad curricular, pues se abre una posibilidad de que las maestras y los maestros hagan lo que por muchos años habían hecho, pero que hoy de alguna manera lo permite la institucionalidad. Esto, por supuesto, tiene su crítica porque en otros momentos yo he dicho que con Mario Delgado a la cabeza hay un revés de lo poco, mucho que se haya avanzado con la nueva escuela mexicana, y ahí pues hay varias experiencias, entre ellos esta que se denomina las fogatas pedagógicas en Michoacán, que me parece un esfuerzo interesante en el que yo también estoy participando en estos últimos meses. Qué interesante, porque sí, definitivamente, para que quienes nos escuchan sepan, el profesor Lev Velázquez, él es profesor rural, que además es doctor en pedagogía crítica. Y por eso es muy interesante y fascinante que nos hagas esta relatoría de cómo han avanzado los esfuerzos autogestivos desde los profesores democráticos, desde los profesores que se organizan, hacia una pedagogía más integral. Entonces, profesor Lev, creemos que es de suma importancia preguntarte cómo ha sido también este trabajo de la CENTE, este trabajo pedagógico que ha llevado a que también tengan todos estos esfuerzos
a nivel local de profesores que se han dedicado a hacer una educación muy otra. Sí, bueno, estas fogatas a las que yo me refiero, fogatas pedagógicas, son parte de por lo menos unos, déjame ver, bueno, no los contabilizo, los pienso mejor y los planteo, algunas experiencias que se han desarrollado en Michoacán. Una es la que históricamente desarrolló la CENTE, que es el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, que tiene los componentes que anteriormente dije, escuelas integrales, etcétera. No los repito. Hay otra experiencia que se desarrolló en el sector indígena que llamaron Pepomich, programa para, no recuerdo exactamente las siglas, pero es un programa que se hace en educación indígena. Hay una red también de escuelas alternativas. Hay una escuela popular, Carrillo Puerto, que está en el centro histórico de la ciudad. Y por otro lado está justamente las fogatas pedagógicas, que surgen de un colectivo que se autodenomina Pluriverso de la Comunalidad, que se inicia por un sector sobre todo de directivos que vienen de las comunidades indígenas, que han traído un cúmulo de experiencias comunales en sus regiones, y que ven la necesidad de hacer un planteamiento en el que lo común, en el que la comunalidad, en el que lo colectivo, no lo individual, no lo competitivo, en el que la compartencia y no la competencia o no la excelencia sea el eje rector de la educación, que estas fogatas pedagógicas puedan recuperar también la idea en donde las comunidades se reúnen en torno al fuego. Recordemos que el caso de Cherán y de otros pueblos que han construido autonomía, parte fundamental de la organización de estos pueblos originarios fueron las fogatas, ¿no? De hecho, una estructura básica del núcleo organizativo de Cherán son las fogatas. Y bueno, a partir de esta idea, bueno, pues lo que se convoca es a que en las escuelas las comunidades se puedan reunir en torno a las fogatas y puedan discutir qué tipo de educación quieren, necesitan, van a desenvolver. Si la escuela es el único espacio educativo, o también se aprende en la parcela, también se aprende de la fiesta, también se aprende del territorio fuera de la propia escuela, si los maestros y las maestras son los únicos capaces de enseñar, son los únicos portadores de conocimiento, o también es la comunidad, también son los artesanos, también son las abuelas, si hay un saber popular que tiene que aparecer y estudiarse en las propias escuelas. Se establece una relación no jerárquica de diálogo, es decir, donde los maestros no son, digamos, no tienen una jerarquía superior, tampoco las autoridades educativas, tampoco las autoridades comunales o ejidales o municipales, sino una jerarquía horizontal de diálogo, donde en torno de la fogata se discute el proyecto educativo. Pero mira, Daliria, aquí el asunto es cómo construyes educación a partir del territorio, es decir, no cómo adaptas, digamos, el proyecto educativo a un sitio o a un contexto, sino cómo construyes educación a partir del territorio. ¿Y qué hay en el territorio? Pues hay lenguajes, hay cosmovisiones, hay naturaleza, hay saberes, hay sujetos, hay historias, digamos, hay sistemas de numeración, hay también sistemas de, ¿cómo diríamos?, de siembra y demás, que se recuperan, ¿no?, de ese territorio para colocarlos justamente en un proyecto educativo, y que el territorio no aparezca como un paisaje. Es decir, yo he visto estudios, tendencias de estudios donde dicen, haz una contextualización de este proyecto educativo, y entonces presentas cosas como que hay tantas mujeres, hay tantos hombres, hay tantas familias, la producción básica es el aguacate o qué sé yo, la zarzamora, etcétera, pero estas cuestiones aparecen más como un paisaje inerte que no interviene, con el que no se interactúa dentro de la escuela, que no es un espacio educativo.
Educar desde el territorio significa justamente educar a partir de los conocimientos, a partir de las personas, de las colectividades, a partir de las cosmovisiones, de los saberes populares que existen en una comunidad y de ciertos principios, formas y valores que se han establecido en esta comunalidad, ¿no? Y eso es lo que se está construyendo justamente en torno a las fogatas pedagógicas. Esos son los tipos de ejemplos que nos inspiran muchísimo para pensar y repensar que otra educación es posible. Profe, ¿y qué es lo que debe de cumplir el gobierno para que este paro general, digamos, entiendo que va a durar lo que dure la manifestación, pero no sé si están pensando en prolongarlo hasta que se cumpla algo o si en esta ocasión es solamente una manifestación? No, se está pensando prolongarlo. La idea es que pueda ser lo más contundentemente posible. La marcha del 15 será un termómetro de qué tanta será la participación de las maestras y los maestros. Este sería un primer termómetro. El otro será cuántos maestros, maestras se van a quedar en el zócalo de la capital a acampar. Los campamentos se entienden algo así como una especie ¿cómo decir esto? Como un destacamento, vamos a decirlo, ¿no? Donde tú llegas a dormir, a comer, a organizarte, pero que de ahí te tienes que desplegar a las actividades de movilización. Ese será el otro termómetro y en la medida en que podamos nutrir cada vez más las actividades y el plantón de la Ciudad de México, que se observen actividades de presión en los estados, en las provincias, se irá también, como es de manera natural, haciendo un balance de qué tanto va escalando el paro, qué momento puede empezar a descender, pero por lo pronto se habla de un paro indefinido, es decir, no está planteado un paro como se hizo en la anterior ocasión de 2 días o de 3 días. Este será un paro indefinido. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que que el gobierno federal haga una propuesta seria para devolvernos al régimen público y solidario, colectivo de las pensiones. Que haga una propuesta seria para detener o revertir, no solo detener, revertir, porque así lo había dicho incluso el presidente de la República, ¿no? Había hecho esto, el sistema ascendente de edad de jubilación se va a revertir, ahora va a ir hacia atrás, poco a poco. Bueno, esa propuesta parecía mucho más importante que simplemente congelar la edad de jubilación como lo propuso hoy la presidenta. ¿Qué tiene que pasar? Que revisen, ¿no?, la UMA, porque es muy precaria la pensión calculada en UMAS, ¿no? La idea es que se pueda calcular en salarios mínimos. Puede haber alternativas, eso dependerá del gobierno de la República, y que ya cercanos al 15 de mayo también hagan una propuesta satisfactoria para el aumento salarial de las maestras y los maestros, que no contribuya a la constante precarización que hemos tenido del salario de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. El año pasado hubo una propuesta más o menos interesante, creo que mucho mayor que la que había habido en años anteriores. Esperemos que en esta ocasión también haya la misma seriedad de parte del gobierno de la República para hacer una propuesta que supere la que inicialmente había hecho el sindicato institucional y que nos coloque muy por encima de la inflación real, ¿no? No la inflación que luego nos dicen que existe en los datos oficiales, sino que esté muy por encima de la inflación real para que en efecto el poder adquisitivo de las maestras y de los maestros se vaya recuperando, y que, bueno, pues también revisen esto que llamamos el sistema de carrera magisterial, que es el sistema meritocrático, que nos sometió a un sistema competitivo desigual, que rompe con la idea de que los maestros tenemos los mismos derechos y que nos somete a un sistema de competencia, ¿no? Como una especie de juegos de hambre entre las maestras y los maestros. Yo creo que ahí tendrán que, en estos 3 elementos, hacer planteamientos que realmente impacten en la vida del Magisterio Nacional y de los trabajadores al servicio del Estado. Así es, pues esperemos que
las autoridades escuchen, sean sensibles, ya que el paro general será indefinido a partir del próximo 15 de mayo. Profesor Lev Velázquez Barriga, muchas gracias por contarnos todas estas historias maravillosas que nos dan mucha esperanza, como las fogatas pedagógicas y todo este esfuerzo que han realizado los profes allá en Michoacán, y también sobre este paro general indefinido que está por venir ahora en el Día del Maestro. Muchas gracias. Y a Muchas gracias. todas, y a todas las que nos escucharon el día de hoy, también muchas gracias. Déjenme sus comentarios. ¿Sabían ustedes que viene el paro indefinido o no? Coméntenos y nos vemos, nos escuchamos a la próxima de Xochitl, Palabra Florida.